zala, eta, bueno, hortik hasi zala, apurtxo bat hitzarmen baten bitartez, eta froga batzen bitartez, bueno, egitasmo hau. Hortaz, bueno, esan dago moduan, hirugarren ikasturtia da, eta helburua hoixe da, ez? Goiega nagusin baitan, bueno, oinatin be horrelako hitzaldixak eta ikastaruak be, bueno, izatia. Oinatin kasuan, izango diana da, asteazkenetan, goiko, bueno, jardunian asteazkenetan 15 egunian behin izango dira, hemen Santanan bertan, goizeko 10etan hitzaldixak. Aurretik, bai eskaintzen duguna da, ordu erdi lentsu hau edo, kafetxo bat, benetan gura dugulako hitzaldixaz aparte, bueno, bertara zatozeinen artian, ez, komentekia eta harreman horrek sustatzi. Orduan, bueno, apurtxo bat jakin hori be horrela egiten dugula. Gaur, bueno, ikasturte hasiera da, gainea hitzaldi berezi badaku, eta, bueno, aurreko urtian bezalaxe, bueno, ostiral arratzaldian jarri dugu, eta, bueno, ja, azalpen gehiago emongo ditugu. Baina, bueno, voltatu azortara, apurtxo bat esperientzia gelen inguruan, esan, bueno, gure kasuan oinatin, hemen dian hitzaldikara, bueno, irekisa diala, bai, 55 urtekuek etortzeko aukera dakotzuela, eta gonbidatzen zaituztet gainera etortzia hitzaldi horretara, baina hortik haratau, Goien Nagusik berak, baiaran, bai arrazeten da Bergaran, eta tarteka beste herriren baten, akaso Atxagaltan edo, bueno, izaten dituztela baita hitzaldixak, tailerrak, mendirterak eta lakuak. Eta horretara be, bueno, gonbidatzen dutzuet joatia hortarako, bueno, kide izan dioko zinateke, baina, bueno, nik uste dut egitasmo oso interesgarrixa dela eta harreman barrixak egiteko gainera ikaragarri aukera polita. Eta, bueno, esan biharra dako due baita, azkenengo urtietan be, bueno, komentatu doztainatik, bueno, kide gehiago egiten zabiltze baita, eta nik uste dut hori be, posgarrixa dela. Eta, bueno, hemendik besteri barik, hasi iramungo xau ikasturte honi, eskerrak emutia benetan Goien Nagusiri, eta, bueno, antolakuntzan zabiltzain danoiri posible ikiatik. Eta beste barik, Jesus Mariri emongo xatitza, Goien Nagusiko kide baita, eta purtsu bat gaurko hitzaldixan, bueno, nondin orakoak, eta sarrera txikitsu bat ingo dozkuna, edo seguro dozuna komentetiko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Izaro. Bueno, atxaldeon danoiri, eta zuri de bai, Laura, atxaldeon, eta eskerrik asko, oinetira etortietik, hitzaldi hau emutera. Oindala 2 urte, lehenengo aldiz izanian oinatin programa horren hasiera, orduan Angel Chamorro ekarri gaben, zurekin lanien lankidea dana, eta haren bitartez jakin geben zeuean zebitzela. Eta orduan pentsatu geben, bueno, urrengo baten Laurari deituko dugu. Eta horrela egin izan dut, eta, bueno, oso ondo, eskerrik asko. Gero, esan bihar baita, zeuri deitu eta beriela, baiezkoa emuzeela, eta, bueno, ez neuki inungo arazorik, hau tramitea behitxiko, ezta. Baita, gainera, zeure oinatiertasuna leku askotan aipatu izan duzu, eta gainera, oinatin deporaldiak pasau izan zula, urtero, eta orduan, oso ondo, guretzako primera. Eta, bueno, Lauran kurrikuluna oso potolua da, eta irakurri inbiakot, zertik gauzapilia dako. Azteko, Madrilgo Unibertsitatek autonomuan, atara egin lizentziatura, medikuntza arloan, eta ero Donostiako ospitalean osatu zuen erradiologiako prestakuntza. Ondoren, Pensilvaniako Unibertsitatean trebatu zen ikerketa arloan, eta basurton lan egin zuen erradiologiako espezialista gisa. 88an lortu zuen doktore tituloa Euskal Herriko Unibertsitatean. 2009an Bartzelonako Kliniko Ospitaleko erradiologia saileko buru izendatu zuten. Erradiologia irakasle izan zen Bartzelonako Unibertsitatean 2022 arte. 100 gora artikulu argitaratu ditu,
Espainiako Erradiologia Elkarteko presidente ordea eta batzorde zientifikoko lehendakari izan zen, eta baita Europako Erradiologia Elkarteko hezkuntza batzordeko presidente. 2018 geroztik, Erradiologiako Europako diplomaren zuzendari zientifikoa da. 2021 batean, Espainiako Erradiologia Elkartearen urrezko domina jaso zuen, eta 2022an, Europako Erradiologia Elkartearen urrezko domina. Monclinic Fundazioko Corelafeko zuzendaria da gaur egun. Eta bueno, nahi duzunean, aurrean. Eskerrik asko, oso pozik nago hemen egoteaz, eta honore handia da niretzat oinatik egotea, eta konferentzia hau uste dut denontzat ona izango dela, eta espero dut guztientzat asko ikasteko zer dan radiologia. Konferentzia honetan, nik hitz egingo dut radiologia hasiera zen joan zen urtean orain arte. Eta, hasiko naiz konferentzia eta titulua da Descubriendo los secretos detrás de las imágenes médicas, una introducción a la radiología. Este es el guión que voy a seguir. La distribución de la conferencia es en 5 apartados. En el primer apartado descubriremos la historia de la radiología, desde los primeros descubrimientos a la radiología moderna. Vamos a entender... Vamos a tratar de entender qué es la radiología y su importancia en el diagnóstico médico. Vamos a conocer las diferentes modalidades que se utilizan en radiología y sus aplicaciones, y también aprenderemos algunos conceptos sobre seguridad y precauciones en el uso de radiaciones ionizantes y en la resonancia magnética, que se aplican no solamente esos conceptos de seguridad a los que trabajamos en los servicios de radiología, sino también a los pacientes. Y vamos a tratar de comprender el futuro y la evolución de la radiología y su impacto en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Esta es la evolución de la radiología a lo largo de la historia. En el año 1895 es cuando se realizó la primera radiografía. A continuación, en el 1954, ya se empezaron a realizar las primeras ecografías. En el año 1959 salieron los primeros equipos de PET. En el año 1972 la tomografía computarizada. En el año 1977 la resonancia magnética, y la radiología como especialidad como tal no apareció en España hasta 1984. Sí que se realizaban estudios de imagen en otras especialidades, pero como especialidad propiamente dicha no comenzó en España hasta 1984. Durante el siglo XX y XXI se ha desarrollado la radiología intervencionista, que ya veremos en qué consiste dentro de los servicios de radiología, y ahora en el siglo XXI se ha incorporado la inteligencia artificial también a la especialidad de radiología. El descubrimiento de los rayos X se realizó en 1895, fue Röntgen el que descubrió los rayos X el 8 de noviembre de 1895, por eso se celebra el 8 de noviembre como el Día de la Radiología en todo el mundo, y los llamó rayos X porque eran una incógnita, no se sabía en qué consistían, por eso los llamó X. Y el descubrimiento de los rayos X hizo visible lo invisible. Hasta entonces no se podía ver el interior del cuerpo humano, y a partir del descubrimiento de los rayos X vimos el interior del cuerpo humano. Röntgen nació en Prusia y recibió el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los rayos X, y desarrolló su investigación en Alemania. Durante
este periodo de investigación en Alemania, en su laboratorio, colocó una placa fotográfica envuelta en papel negro, que era sobre un soporte de madera, y la expuso a unos rayos. Ahí, en esa placa fotográfica envuelta en papel negro, sobre ella puso la mano de Berta, que era su esposa, y al revelar la placa fotográfica se descubrió la imagen de la mano de Berta. Y este es el símbolo de la radiología, la mano de Berta. Y en esta imagen se veían los huesos de la mano, lo que demostraba que estos rayos desconocidos, por eso se llamaban rayos X, tenían la capacidad de penetrar los tejidos y producir la imagen de los huesos. Röntgen publicó su descubrimiento, que tuvo un gran impacto en los medios de comunicación y en la sociedad de la época, y en febrero de 1896 utilizó esta técnica para realizar una radiografía de un brazo fracturado, que luego fue publicada en una revista médica británica. Y el descubrimiento de los rayos X tuvo un impacto en la medicina especialmente, pero también en la investigación científica, y con estos rayos X se podían obtener imágenes internas del cuerpo, y esto abrió nuevas posibilidades en el diagnóstico médico. Debido a que era relativamente sencillo producir rayos X con la tecnología de la época, su uso se popularizó en comercios, en ferias, y los feriantes ofrecían realizar radiografías a cambio de una tarifa. Y con el tiempo se vio que estos rayos tenían efectos peligrosos, provocaban quemaduras si se exponía una persona a grandes dosis de radiación. Por eso, finalmente se restringió el uso de rayos X y ahora está regulado y se utiliza de forma segura y efectiva con las precauciones adecuadas. En 1962, Thomas Young, un filósofo estadounidense, introdujo el concepto de cambio de paradigma, que significa que en la ciencia no progresa de forma lineal, sino de vez en cuando surgen ideas o inventos importantes o cambios de paradigma que contribuyen al conocimiento y alteran la manera en que se abordan las cuestiones científicas. Y esto ocurrió con los rayos X. Los rayos X fueron un cambio de paradigma porque revolucionó la práctica de la medicina y tuvo un efecto en la profesión médica y en la salud del siglo siguiente. Marie Curie inventó durante la Primera Guerra Mundial, en 1914, la radiografía portátil o radiografía móvil. Marie era la jefa de servicio de radiología de la Cruz Roja Francesa y con la ayuda de su hija Irene, de 18 años, y un médico militar, acudían al frente con estos vehículos que vemos en la fotografía. En la imagen de la derecha vemos el vehículo que utilizaba Marie Curie para ir al frente y obtener radiografías de los soldados que estaban heridos. A los 50 años fue una de las primeras mujeres en obtener el carnet de conducir, aprendiendo también a cambiar ruedas y adquirir conocimientos básicos de mecánica. Y estas unidades móviles fueron bautizadas como las Petit Curie y eran vehículos con un equipo de rayos X y una sala oscura para revelar esas radiografías. Y esas unidades móviles se acercaban a las líneas de combate para detectar los restos de proyectiles y ayudar a los cirujanos en los hospitales de campaña. Marie se encargó de buscar financiación para su proyecto, logrando que la Unión de Mujeres de Francia, formada por mujeres adineradas, aportaran los fondos necesarios y fundó el primer centro de radiología militar de Francia, donde formó a más de 150 mujeres en el manejo de equipos de rayos X. Y se estima que más de 1 millón de heridos fueron examinados en las unidades radiológicas móviles y en las fijas que Marie Curie ayudó a instalar en los hospitales de campaña. Debido a esto, Marie Curie recibió 2 premios Nobel, el de física y el de química, porque descubrió además, junto con Pierre Curie, su esposo, 2 elementos químicos, el polonio y el radio. Ella falleció de leucemia a los 66 años como consecuencia de la exposición excesiva a la radiación durante sus trabajos de investigación. Su hija Irene también obtuvo el premio Nobel de Química en 1915. Y durante el siglo XX ha habido nuevos avances tecnológicos. La primera ecografía obstétrica, la primera ecografía de un feto dentro del vientre de su madre,
fue realizada por Ian Donald en 1954. El PET, el primer equipo, se instaló en 1959. En 1972 la tomografía computarizada y en el 77 la resonancia magnética, y estos investigadores recibieron el premio Nobel debido a estos descubrimientos. La ecografía, ¿cómo se desarrolló la ecografía y cómo apareció la ecografía para el uso en las imágenes médicas? En abril de 1912, poco después del hundimiento del Titanic, un científico británico sugirió la utilización de ecos ultrasónicos para la detección de objetos sumergidos como una posible medida para evitar desastres como el que había ocurrido con el Titanic y detectar estos icebergs y evitar estos accidentes. Más adelante, durante la Primera Guerra Mundial, el físico danés Paul Lagemin retomó y desarrolló esta idea para fines militares y creó un dispositivo que utilizaba estas ondas sonoras de alta frecuencia que se llaman los sonares, con el objetivo de detectar submarinos enemigos sumergidos. Emitía ondas de ultrasonido que rebotaban en esos objetos sumergidos y de esta manera podían detectar dónde se encontraban esos submarinos. Y este trabajo marcó un hito en el desarrollo de la tecnología de la ecografía para aplicarlo más adelante a la medicina y la creación de imágenes internas del cuerpo humano mediante el mismo tipo de dispositivos, mediante sondas de ultrasonidos. Estas son las primeras imágenes de ecografía, en el momento las imágenes obstétricas del feto dentro de una madre. En el año 54 esta es una de las primeras ecografías, y aquí los investigadores y los científicos del momento eran capaces de identificar la anatomía del feto en estas imágenes. Aquí vemos la mano y el brazo de un feto dentro de una madre, y aquí son las imágenes actuales. Actualmente ya somos capaces de ver el interior del útero, el interior de la madre, el feto, identificar todas las estructuras, tanto en el cerebro como en el abdomen, como las extremidades, y además podemos hacer reconstrucciones en 4 dimensiones que nos dan una idea exacta de cómo es ese feto o cómo va a ser cuando nazca. ¿Y qué ocurre con la tomografía computarizada? La invención de la tomografía computarizada, que también se conoce como TAC o escáner, es un ejemplo de cómo el progreso científico depende tanto de la defensa de las ideas como de la calidad de estas. Al mismo tiempo que los Beatles terminaban 2 de sus álbumes más famosos, y mientras paseaba por la campiña inglesa, Geoffrey Hounsfield, un ingeniero eléctrico, trabajaba para la compañía eléctrica, la EMI, que en aquel momento, además de financiar toda la carrera profesional de los Beatles porque se dedicaban a la industria musical, también llevaban a cabo estudios de investigación en la industria eléctrica. Y Sir Geoffrey Hounsfield concibió la idea de ver los órganos desde fuera con una innovación, que era la tomografía computarizada, que requería una inversión considerable. Y la compañía eléctrica no tenía el dinero suficiente para realizar esa inversión para que Hounsfield pudiera crear su prototipo. A mediados de la década de los 60, los Beatles no solamente eran una fuerza cultural, sino también económica. Sus ventas generaban el equivalente a $650 por segundo en dinero de hoy. Y gracias a esas ganancias generadas por los Beatles, la EMI, esta compañía eléctrica, pudo financiar la idea de Hounsfield. Y el éxito de los Beatles contribuyó indirectamente al desarrollo de la herramienta de diagnóstico por imagen más importante del siglo XX, que es la tomografía computarizada. En 1972 se instaló el primer equipo en un hospital en Londres, y en el año 79 Sir Geoffrey Hounsfield y Cormack fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Y en estos primeros equipos, el tiempo de adquisición, que ahora veremos en las imágenes posteriores, la tomografía computarizada, vamos haciendo secciones del cuerpo, vamos haciendo como si fueran lonchas del cuerpo, y solamente una sección del cuerpo requería 5 minutos de adquisición, y necesitaban toda la noche para el procesado de las imágenes.
En 1974 se fabricó el primer equipo de tomografía computarizada de cuerpo entero y en España el primer equipo se instaló en Madrid en 1975. Y aquí vemos unos ejemplos de cómo era una tomografía computarizada en los inicios, en 1972 y 1975. Podemos ver el interior del cerebro, pero es una imagen muy pixelada, muy difícil de identificar, aunque aquí sí que podemos identificar una lesión en el cerebro y los científicos del momento eran capaces de identificar estas lesiones. Esta es una imagen actual que no tiene nada que ver y ahora sí que tenemos una capacidad de ver la anatomía por dentro del cuerpo humano que nos permite identificar lesiones y nos permite realizar diagnósticos más precisos. ¿Y qué ocurre con la resonancia magnética? La resonancia magnética se basa en un fenómeno físico que fue descrito por estos investigadores y que también recibieron el premio Nobel por estas investigaciones. La resonancia magnética es un equipo que consta de un campo magnético y se llama magnético porque los primeros imanes se vieron o se descubrieron en Magnesia, que es una ciudad una ciudad antigua que está ahora localizada en la actual Turquía, y unos pastores se dieron cuenta que había una roca negra y según iban pastoreando con las ovejas, vieron que había una roca negra que atraía objetos con hierro. Y por eso le llamaron a esa roca magnetita, y de ahí que se utilice el término de resonancia magnética, porque la resonancia magnética consiste en un gran imán o un campo magnético que ya no es con una roca de imán, sino que es a través de una serie de corrientes eléctricas que se crea un campo magnético y por eso se llama resonancia magnética. En España el primer equipo de resonancia se instaló en el año 83 en el Centro de Resonancia Magnética de Barcelona. Y aquí vemos unas imágenes del año 80 en el primer equipo que se instaló en Londres y vemos el interior del cerebro, pero con una imagen que ahora mismo nos es difícil de identificar cualquier patología dentro de esta imagen, aunque los científicos del momento eran capaces de identificar patología. Esta es una imagen del año 83, realizada en el equipo de resonancia magnética de Barcelona, y esta es una imagen actual, en la que vemos perfectamente toda la anatomía, en este caso, del cerebro humano. Y ahora vamos a pasar al segundo apartado. Hemos visto la historia de la radiología y hemos visto cómo ha sido la evolución de la radiología desde el inicio con la obtención y con el descubrimiento de los rayos X y toda la utilización de todos los métodos de imagen actuales, y hemos visto cómo han ido evolucionando. Pero, ¿qué es la radiología? La radiología es una especialidad médica que emplea diversas técnicas de imagen para diagnosticar, pero no solamente para diagnosticar, también tratamos enfermedades dentro de los servicios de radiología. A través de estas técnicas se obtienen imágenes detalladas del interior del cuerpo, lo que permite identificar enfermedades, lesiones o anomalías con una gran precisión. Y como digo, no solamente se utiliza para el diagnóstico, sino también para realizar procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos, que en ocasiones pueden evitar una cirugía abierta, que puede tener efectos secundarios adversos y complicaciones que se pueden evitar si se pueden realizar ese tipo de procedimientos mediante técnicas mínimamente invasivas a través de pequeñas incisiones en la piel. La especialidad de radiología en España se estructuró formalmente, como he comentado, en el año 84, aunque había sido utilizada desde principios del siglo XX. En el año 84 se publicó el Real Decreto que establecía la formación especializada en radiología, conocida como radiodiagnóstico, y este decreto determinó la duración y los requisitos de la residencia, de la formación de los médicos que deseaban especializarse en este área. Y desde entonces la radiología se ha consolidado como una especialidad médica clave, con programas de formación especializados que incluyen el aprendizaje de todas estas técnicas que hemos ido mencionando, y este reconocimiento oficial marcó un hito importante para la radiología en España, asegurando una formación rigurosa y estandarizada para los futuros radiólogos. ¿Y quién trabaja en un servicio de radiología?
En un servicio de radiología están los especialistas en radiología, que son los que interpretan las radiografías, son médicos que interpretan las radiografías, las tomografías o las resonancias magnéticas, y también realizan estos procedimientos intervencionistas como biopsias o drenajes. También dentro del equipo de radiología trabajan los técnicos en radiología, que son los operadores, son los que operan los equipos, los que realizan las radiografías, y en algunos centros con una formación específica también realizan determinados tipos de ecografías. También en el equipo de radiología trabaja un grupo de enfermería que proporcionan la atención al paciente antes, durante y después de los procedimientos, administran medicamentos durante los procedimientos y a veces también participan con un entrenamiento adecuado en determinados procedimientos intervencionistas. Además, tenemos el equipo de informática del hospital o el equipo de físicos del hospital que controlan los aspectos de seguridad de los equipos. ¿Y cuáles son las técnicas? Vamos a pasar al tercer apartado. ¿Qué técnicas se utilizan en radiología y cuáles son sus aplicaciones? Pues ya hemos comentado, dentro del servicio de radiología se obtienen radiografías, se realizan ecografías, mamografías, escáner, resonancia magnética, PET, imágenes híbridas, que son una fusión entre el PET y el escáner, o entre el PET y la resonancia magnética, y también estudios de angiografía o radiología intervencionista. Y vamos a ver cuáles son sus aplicaciones y cuáles son las aplicaciones clínicas. ¿Para qué utilizamos las imágenes? Pues podemos diagnosticar fracturas, podemos diagnosticar enfermedades abdominales, que pueden ser tumorales o no tumorales, podemos detectar enfermedades neurológicas, detectar tumores, hacer un seguimiento del tratamiento de ese tipo de procesos, y podemos valorar lesiones osteoarticulares o enfermedades cardiovasculares, y iremos viendo algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una radiografía de tobillo, y aquí estamos viendo, esta es la tibia y este es el peroné. Son imágenes bidimensionales que permiten ver los huesos y utiliza radiación ionizante. Hemos utilizado un haz de rayos X que incide sobre el área anatómica que queremos estudiar, que en este caso es el tobillo, y vamos a ver si detectamos esa fractura que el paciente viene quejándose por una caída y un dolor en el tobillo. Y efectivamente aquí estamos viendo una línea de fractura. O sea, con esta radiografía podemos detectar fracturas en los huesos de una forma muy sencilla y precisa. En cuanto a la ecografía, el ultrasonido hemos dicho que utiliza ondas sonoras para crear imágenes detalladas. Lo que hacemos es enviar una onda de ultrasonidos al órgano o al área anatómica que queremos estudiar. Esa onda rebota en ese tejido o en ese órgano, rebota, y ese rebote de la onda, dependiendo de cómo rebote la onda, recogemos ese rebote de la onda en la imagen, y hay tejidos, por ejemplo, el líquido, la onda de ultrasonidos atraviesa fácilmente el líquido, por tanto aparece en la imagen como algo negro, como en este caso, que es una vesícula, y aquí un quiste en el riñón. Y otros tejidos no dejan pasar la onda de ultrasonido, sino que la detienen y rebotan en menos cantidad, y hace que esos tejidos aparezcan con otra densidad en la imagen, y aquí aparece, por ejemplo, una piedra como algo blanco. Y, como digo, esas ondas reflejadas son capturadas y procesadas en una imagen que nosotros luego analizamos. La mamografía también utiliza radiación ionizante y proporciona imágenes detalladas del tejido mamario, mejorando la detección del cáncer de mama. Por eso se utiliza en los programas de cribado o de screening para detectar precozmente los cánceres de mama, y por eso en todos los países, en muchos países, se ha instaurado ese método como cribado para detectar el cáncer precozmente. Aquí vemos un ejemplo. La tomografía axial computarizada o el escáner lo que hace es secciones, hacer como si fuera rodajas del cuerpo humano, y las imágenes se generan porque tenemos un haz de rayos X que va girando y va incidiendo
sobre el cuerpo del paciente en diferentes ángulos por la rotación del tubo de rayos X según se va desplazando la mesa. Y aquí vemos la mesa sobre la que se coloca el paciente, aquí vemos el tubo de rayos X y dentro de esta carcasa hay un tubo de rayos X que va girando a gran velocidad y va obteniendo, según va girando, secciones del cuerpo. Vamos a ver un ejemplo. Este sería el tubo de rayos X que está aquí colocado. Aquí hay un detector que según va atravesando el haz de rayos X el cuerpo, va generando una señal en estos detectores que luego en la imagen se traduce en una escala de grises. Y esto, como he dicho, en los equipos antiguos, en los inicios, se tardaba 5 minutos en hacer esta rotación. Y actualmente la velocidad que adquiere el tubo de rayos X es enorme y en 1 minuto hemos podido estudiar todo el cuerpo de un paciente. ¿Y para qué se aplica la tomografía computarizada? Pues, por ejemplo, en el ictus, que el doctor Chamorro el año pasado en su conferencia explicó exactamente en qué consistía el ictus y cómo se podía prevenir y tratar, cuando un paciente acude por una sospecha de un ictus, lo que se hace es un estudio de tomografía computarizada, que sería esta imagen superior. Pero al mismo tiempo, en el mismo equipo, podemos obtener una imagen de los vasos del cerebro. Y aquí estamos viendo que hay una obstrucción del cerebro. Una vez adquiridos los datos, nosotros podemos trabajar con esos datos en la estación de trabajo y hacer reconstrucciones con diferentes programas informáticos y reconstruir los vasos, ya que estamos viendo una obstrucción de este vaso. Pero además podemos reconstruir unos mapas en el que el equipo informático que tenemos, después de hacer un procesado de las imágenes, nos dice que esta zona roja es una zona en la que el tejido cerebral ya no se va a recuperar, porque esas células ya han sufrido un daño que es irreversible. Pero nos dice que en esta zona amarilla estas células están sufriendo, pero todavía pueden recuperarse si nosotros abrimos el vaso. Si nosotros abrimos el vaso, esto se recupera y queda solamente dañada esta parte que está en roja y el paciente puede mejorar la clínica. Y aquí vemos la obstrucción de la arteria y una vez tratado el paciente mediante un catéter, que es un dispositivo que es como una guía que sube hasta ese vaso, y lo que hacemos es extraer esa obstrucción o dilatar esa obstrucción, extraer ese coágulo que se ha formado en el cerebro. Y aquí el resultado, después de extraer ese coágulo que había tapado esta arteria y estaba provocando este infarto. También podemos hacer estudios de enfermedades pulmonares, aunque he dicho que la adquisición se realiza con secciones como si fueran rodajas del cuerpo humano. Nosotros podemos trabajar estos datos y hacer reconstrucciones en 3 dimensiones para ver perfectamente lo que está ocurriendo dentro de los pulmones para tomar decisiones o para realizar un seguimiento de las enfermedades. Y podemos hacer mapas de color que pueden ayudar, en caso de que se requiera realizar una intervención quirúrgica, pueden ayudar a los cirujanos a decidir el tipo de intervención quirúrgica a realizar. También podemos ver en el abdomen, podemos estudiar todas las enfermedades que pueden ocurrir en el hígado, los riñones, el estómago, en diferentes órganos. Aquí, por ejemplo, vemos el hígado y los riñones, vemos el páncreas, vemos el estómago, que está lleno de líquido, el bazo, y vemos los intestinos. Por tanto, tenemos un mapa de todos los órganos del abdomen y podemos de esta manera detectar procesos patológicos. Y lo mismo en las enfermedades cardíacas, en los infartos. Nosotros podemos hacer un estudio de tomografía computarizada y luego hacer reconstrucciones y ver exactamente, en este caso, la aorta, que vemos la aorta es la arteria principal del cuerpo, que en esta parte superior está dilatada, y de esta manera lo que proporcionamos al cirujano es una visión global de toda la aorta para que se tomen decisiones del tipo de intervención a realizar. Y lo mismo en los infartos de miocardio. En los infartos de miocardio podemos hacer adquisiciones
trabajar con estos datos, obtener estos mapas de color que nos indican que esta zona que está en rojo es una zona en la que estas células del miocardio, del músculo del corazón, ya no son viables, pero estas otras zonas se pueden recuperar si nosotros abrimos esta arteria, que es la arteria coronaria, que va al corazón. Y toda esta información se proporciona a los cardiólogos para tomar decisiones lo antes posible. También podemos ver huesos en tomografía computarizada. Ya hemos visto que en la radiografía simple podemos ver fracturas, pero en tomografía computarizada podemos ver las fracturas, podemos ver si esas fracturas están desplazadas o no, el grado de relación con las estructuras vecinas, también para tomar decisiones y para ver qué tipo de tratamiento, si se va a hacer un tratamiento quirúrgico o no es necesario realizar un tratamiento quirúrgico. Y ahora pasamos a la resonancia magnética. ¿Para qué vamos a utilizar la resonancia magnética? Como hemos dicho, la resonancia magnética es un campo magnético. Es un campo magnético donde introducimos al paciente y con unas ondas de radiofrecuencia, que son unas ondas similares a las de la radio, lo que hacemos es enviar esas ondas sobre el cuerpo del paciente y recoger la señal en estas antenas, y esa señal que recogen estas antenas luego se convierte en una imagen en blanco y negro que nosotros analizamos. Y estas serían unas imágenes en las que vemos un estudio de los vasos de todo el cuerpo, simplemente en un procedimiento. Aquí vemos un estudio de toda la columna, simplemente en un estudio podemos ver toda la columna. Con la resonancia nosotros podemos trabajar las imágenes y decidir si queremos que se vean solo los vasos, que se vea solo el hueso, y podemos hacer diferentes composiciones que pueden ayudarnos a llegar a un diagnóstico más preciso y también ayudar a los cirujanos o a los médicos a tomar decisiones. Actualmente, con los equipos de resonancia magnética de alto campo, el campo magnético puede ser bajo o alto, pero los equipos médicos ahora utilizan campos magnéticos altos y podemos ver un gran detalle del cuerpo. Aquí vemos, esta es una muñeca, y aquí vemos todos los huesos de la muñeca, pero vemos hasta el detalle de los huesos en el interior, y lo mismo en el cerebro. Podemos ver perfectamente los vasos, pero también toda la sustancia blanca y la sustancia gris del cerebro. Lo mismo para el corazón. También podemos detectar cicatrices en el corazón, como en este caso. Detectamos cicatrices y con estos mapas de color podemos valorar dónde están las cicatrices y qué áreas del corazón se pueden recuperar si nosotros tratamos a ese paciente adecuadamente. También en oncología, para la detección de tumores, por ejemplo, este tumor en el hígado, este tumor en una mama o este tumor en la próstata. ¿Y qué más podemos ver en la resonancia magnética? Nosotros podemos trabajar esas imágenes y obtener mapas de reconstrucción matemáticos que representan las conexiones cerebrales. Nosotros podemos ver una lesión que se ve aquí perfectamente. Vemos una zona que es diferente que en el lado opuesto. Aquí vemos esta otra lesión, que es el mismo paciente en diferentes planos, y identificamos esto como la posibilidad de que sea un tumor, pero le damos la información a los cirujanos de que este tumor está pegado a estas conexiones cerebrales, que estas conexiones cerebrales que están etiquetadas en azul son las conexiones que nos permiten mover el cuerpo. Si el cirujano extiende la resección del tumor y daña estas conexiones cerebrales, el paciente puede acabar con una hemiplegia después de la cirugía, y con esta información en quirófano, con estas imágenes, los cirujanos pueden monitorizar hasta dónde pueden resecar esos tumores y evitar dañar estas conexiones cerebrales que pueden provocar un daño al paciente. ¿Y qué más podemos hacer en resonancia? También para mejorar la calidad de los tratamientos a los pacientes. Podemos hacer resonancias funcionales. ¿En qué consiste la resonancia funcional? El paciente entra dentro de la resonancia magnética
y le decimos que mueva la mano, por ejemplo. Le decimos que mueva la mano derecha y obtenemos un mapa de activación del cerebro en el lado izquierdo. Para que yo mueva la mano derecha, se me tiene que activar el cerebro en el lado izquierdo, y eso lo puedo detectar con la resonancia magnética. ¿Y para qué sirve eso? Pues si yo tengo un tumor y tengo que resecar, el cirujano tiene que resecar este tumor, sabe que está al lado de esta zona que hace que yo mueva la mano derecha. Si el cirujano hace una resección excesiva, puede dañar esta zona que mueve la mano y después, una vez finalizada la cirugía, el paciente puede acabar con una hemiplegia. Por tanto, esta información es muy importante antes de realizar la cirugía. Lo mismo, aquí le hemos dicho que mueva los músculos de la boca y se activa esta zona, con lo cual aquí el cirujano tiene espacio suficiente para hacer una resección sin dañar el área que mueve la boca. Y aquí le hemos dicho al paciente que hable dentro de la resonancia magnética y se activan estas áreas que son las responsables de que yo pueda hablar. Cuando yo estoy hablando, se me activan unas áreas del cerebro, que son estas zonas, y aquí este tumor está alejado de las áreas del lenguaje, por tanto no hay riesgo de que el paciente, cuando acabe la cirugía, no pueda hablar. Pero sí hay riesgo, si se exceden en la resección, de que el paciente acabe con una hemiplegia. Por eso es importante que nosotros demos esta información a los cirujanos antes de realizar un procedimiento quirúrgico. ¿Y qué es la tomografía por emisión de positrones o PET? Es una técnica avanzada que utiliza trazadores radiactivos para detectar lesiones en el cuerpo. Estos trazadores van unidos a alguna molécula que en general es la glucosa. Todos los tumores o los procesos inflamatorios, para seguir creciendo, necesitan nutrientes, y el nutriente principal de los tumores o de los procesos inflamatorios es la glucosa. Necesitan azúcar para seguir creciendo y seguir manteniéndose. Entonces, lo que hacemos es coger una molécula de glucosa, ponerle un trazador radioactivo que podemos detectar con el estudio de PET, y sabemos dónde se deposita ese trazador radiactivo, en esas zonas donde hay una lesión que necesita glucosa y que está atrayendo esa glucosa que nosotros hemos introducido por vía intravenosa. También se pueden hacer imágenes híbridas, que es una fusión entre estas imágenes que lo único que detectan es esa radioactividad, pero se pueden fusionar con PET y TAC, de manera que tenemos una visión morfológica y también funcional. Esto es la angiografía intervencionista. Las técnicas de radiología intervencionista permiten realizar procedimientos mínimamente invasivos guiados por imagen. Aquí hemos hecho una pequeña incisión en la piel del paciente, hemos introducido una aguja que en la parte distal tiene un sistema para destruir determinado tipo de tumores, y de esta manera, sin abrir al paciente, podemos tratar este tumor con menor riesgo de complicaciones. Este es un aneurisma, esto es una imagen del cerebro, los vasos que llegan al cerebro, y aquí vemos que hay como una especie de saco. Es un aneurisma, que es simplemente una zona de debilidad del vaso que forma como una especie de saco y tiene el riesgo de romperse y que el paciente pueda fallecer por una hemorragia cerebral. Entonces, lo que se hace es llegar mediante una guía desde la ingle, desde la arteria de la ingle, subir hasta esta localización y colocar esta malla que tapa este aneurisma y refuerza la pared de este saquito que se había formado por esa debilidad de la pared, y ya ocluimos ese aneurisma y el paciente ya no tiene riesgo de que ese saco se rompa y que pueda fallecer por una hemorragia cerebral. En el ictus también, que esto el doctor Chamorro también lo mencionó, nosotros, un paciente viene con una sospecha de ictus, ya hemos visto que lo que hacemos es un estudio de tomografía computarizada para detectar exactamente dónde está la obstrucción, dónde está el coágulo, y una vez detectado con tomografía computarizada ese coágulo,
hacemos un estudio de angiografía, introducimos un catéter por la ingle, llegamos hasta la arteria que está ocluida. Aquí vemos la arteria que se ha cerrado. Y a continuación, esto es lo que he comentado, un catéter, que es una especie de guía que va llegando y llega hasta el trombo, hasta el coágulo. Lo atraviesa y una vez atravesado, lo que hacemos es arrastrar ese coágulo y recogerlo en esta especie de cestillo que hemos colocado en la parte inferior, y hacemos desaparecer este coágulo y hacemos un control y vemos que se ha abierto el vaso y el paciente se recupera. Y en ocasiones son situaciones que parecen como de un milagro, porque llega un paciente con una hemiplegia y se abre el vaso y en la misma sala ves que el paciente empieza a mover la mano. Bueno, vamos a pasar al cuarto apartado, que esto es importante, y es importante también que todos conozcamos y estemos formados en seguridad y precauciones en radiología, como profesionales y como pacientes. Es importante minimizar la exposición a radiaciones ionizantes y no realizar pruebas innecesarias. Tanto por nuestra parte como profesionales, indicar las pruebas que son realmente necesarias, y los pacientes saber y dejarse aconsejar por los profesionales de cuándo realmente es necesario realizarse una prueba de imagen. En estas viñetas que se han publicado por la Sociedad Europea de Radiología se puede ver si se pueden realizar estudios de tomografía computarizada o no en el embarazo, en niños. Hay una serie de indicaciones que se han creado como guía para los pacientes, para que los pacientes aprendan a identificar esos riesgos y saber cuándo deben o no deben someterse a pruebas de imagen. Actualmente los nuevos equipos permiten minimizar la dosis de radiación. Tienen sistemas que reducen las dosis de radiación, y las dosis de radiación actualmente en diagnóstico son muy bajas. Bueno, además, esas técnicas de imagen, hay una supervisión controlada por los expertos que aseguran que ese procedimiento es seguro. Aquí un ejemplo para que se vea, por ejemplo, una radiografía de la rodilla. La dosis de radiación equivale a una dosis de menos de 3 horas, comparable a la radiación natural de fondo, que es la dosis a la que estamos sometidos simplemente nosotros en la naturaleza. Pero, sin embargo, una tomografía computarizada, la dosis de radiación equivale a 2,6 años de exposición natural a la radiación natural. Por eso hay que tener cuidado, especialmente en niños, y minimizar la dosis de radiación. No hay una dosis umbral o límite en medicina, porque en medicina la dosis de radiación y las pruebas de imagen se deben de realizar siempre que sean necesarias. Lo mismo en los tratamientos, que se utiliza radioterapia para determinados tratamientos y ahí no hay límites, hay que utilizar la dosis necesaria. En resonancia magnética hemos dicho que es un campo magnético, y aunque es una técnica segura, no invasiva, como utiliza un campo magnético, hay que tener precauciones. Hay que informar al personal médico cuando te vas a realizar un estudio de resonancia magnética, si llevas marcapasos, dispositivos o otros objetos metálicos que pueden contraindicar la realización de una resonancia, o esos objetos pueden, al ser sometidos a un campo magnético, por ejemplo un marcapasos, dejar de funcionar. Por tanto, hay que indicar al personal para que tome las precauciones necesarias. Actualmente los marcapasos, lo que se hace es separa el marcapasos para la prueba y a continuación el cardiólogo vuelve a activar el marcapasos. Pero todo esto es preciso indicar a los técnicos que están realizando la resonancia, y es importante que los pacientes conozcan estos aspectos de seguridad relacionados con la resonancia. El ruido que se escucha durante la resonancia magnética, si a alguien le han realizado una resonancia magnética, es normal, y es simplemente por los cambios de intensidad del campo magnético. Y aquí, por ejemplo, vemos un accidente que se produjo en un centro. Aquí está la mesa de la resonancia magnética, aquí está el campo magnético,
que es en esta carcasa es donde se genera el campo magnético, y no se dieron cuenta y entraron con una bala de oxígeno, que automáticamente esa bala de oxígeno salió lanzada y se proyectó sobre el campo, sobre el imán. Aquí no había ningún paciente, pero si hubiera estado un paciente, hubiera creado un accidente grave. Y otro aspecto que es importante y que quiero también destacar es la utilización de contrastes. Los contrastes son las sustancias líquidas que se utilizan para mejorar la visión de los vasos, de los órganos o de los tejidos, y se pueden administrar por vía oral o a través de un enema o directamente en la vejiga o por inyección intravenosa. Actualmente las reacciones alérgicas a los contrastes son muy poco frecuentes. Los contrastes que se utilizan para el escáner es un contraste que contiene yodo y no hay reacciones cruzadas. Si una persona tiene alergia al pescado o al marisco, no tiene la misma probabilidad de tener una alergia al contraste que una persona que no es alérgica al pescado. Eso es algo que todo el mundo cree, que por tener alergia al pescado o al marisco tienes alergia a los contrastes yodados. No hay reacciones cruzadas. Y luego, ¿es necesario el ayuno antes de un estudio con contraste? Se ha demostrado que no, que el ayuno antes de un estudio con contraste lo que hace es empeorar la situación del paciente, le crea más ansiedad y le provoca náuseas, y eso no ocurre si el paciente ha desayunado. No hay que hacer un desayuno opíparo, pero hay que desayunar. No hay que interrumpir la medicación habitual, salvo que el médico lo indique, y solamente se requiere ayuno de 4 horas y solamente de sólidos para los estudios, pues, por ejemplo, de la vesícula o del páncreas, y para exploraciones con unas preparaciones especiales. Y es importante beber agua antes y después de la prueba, porque esos contrastes se eliminan por el riñón y es importante arrastrar con el agua ese contraste y que se elimine lo más rápidamente posible y que el riñón funcione adecuadamente. Y ya vamos a pasar al final, que son las perspectivas de futuro. Los avances tecnológicos en radiología, junto con la incorporación de la inteligencia artificial, pueden transformar la manera en que detectamos y tratamos las enfermedades, mejorando la eficiencia y la precisión en la atención al paciente. Alan Turing fue un científico británico que es el padre de la computación y el padre de la informática actual. Él descifró el código Enigma, que era el código que utilizaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para transmitir la información, y él contribuyó, pues, al desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Y Alan Turing es, como si dijéramos, el padre de la inteligencia artificial también, porque esas técnicas de computación mejoraron con sus descubrimientos y eso ha revolucionado las técnicas de computación, dentro de las cuales se incluye la inteligencia artificial. Además, dentro de estas perspectivas de futuro, tenemos que tener en cuenta que la sostenibilidad en radiología no es solamente un objetivo, sino es una responsabilidad, no solo de los que trabajamos en los equipos, en los servicios de radiología, sino también de los pacientes. Reducir el consumo energético y minimizar los residuos generados son pasos esenciales hacia un sistema de salud más sostenible. Y la inteligencia artificial es una rama, como digo, de las ciencias computacionales y tiene aplicaciones en medicina y especialmente en radiología, pero tiene aplicaciones en todos los campos, como estamos viendo. Las herramientas de inteligencia artificial pueden extraer detalles de las imágenes médicas que no son perceptibles por el ojo humano. Y esta capacidad para analizar y combinar información detallada permite mejorar los diagnósticos y facilita la detección temprana de enfermedades. Pero las herramientas de inteligencia artificial no funcionan solas. Es importante que los especialistas en imágenes médicas interpretemos esos datos de inteligencia, que nos da la inteligencia artificial. Es importante integrar la información proporcionada por estas técnicas con la experiencia clínica y el conocimiento de los médicos que trabajamos en radiología. El radiólogo
Es importante que se apoye en esas herramientas de inteligencia artificial, pero no van a sustituir nunca al radiólogo. Aquí vemos un ejemplo de una detección automática de fracturas. Por ejemplo, en este caso vemos una muñeca, es un paciente que acude a urgencias porque se ha caído, y vemos aquí una fractura que es fácilmente identificable y nosotros la identificamos correctamente y el paciente se le pone una escayola y ya está. Pero las herramientas de inteligencia artificial, además de identificar las lesiones correctamente, pueden indicarnos, en este caso este paciente venía con una caída, tenía una fractura en la muñeca que se identificó correctamente, pero además venía con dolor en el pie, y la herramienta de inteligencia artificial nos indica que aquí hay una fractura y que aquí hay otra fractura, que inicialmente el radiólogo, debido a la localización, pues tenía dudas, y la herramienta de inteligencia artificial sí que le ayuda a identificar esas lesiones. Le etiqueta exactamente dónde puede haber fracturas y luego el radiólogo decide si efectivamente eso es una fractura o no, pero le guía en el diagnóstico. También en la asistencia al ictus, sobre todo en centros de atención primaria, donde no hay subespecialistas que se dediquen a la imagen, por ejemplo, cerebral. Aquí vemos un ejemplo de un estudio de tomografía computarizada y aquí no vemos nada. Sin embargo, si utilizamos una herramienta de inteligencia artificial, nos va a decir que aquí hay una sospecha de que pueda haber un ictus y que aquí puede ser donde está el coágulo. ¿Esto qué hace? ¿En qué nos ayuda? En un centro de atención primaria puede ayudar a los médicos que están en urgencias a tomar decisiones y a trasladar inmediatamente a este paciente a un centro de atención terciaria donde le puedan extraer ese coágulo, que aquí vemos la obstrucción, y vemos que una vez extraído el coágulo se abre el vaso y el paciente se recupera. Las herramientas de inteligencia artificial también nos pueden ayudar en el proceso de detección de lesiones. Sí, este es un estudio de pulmón. El pulmón se ve negro, todo el pulmón se ve negro y los vasos se ven blancos. Y nos han pedido el estudio porque quieren que veamos si hay nódulos pulmonares. Y aquí vemos un nódulo pulmonar que es fácilmente identificable y yo creo que todo el mundo lo ha visto. Y lo que ocurre es que nosotros, una vez de que hemos identificado una lesión, rápidamente se produce un fenómeno que se llama el fenómeno de satisfacción de la búsqueda y dejamos de ver lo de alrededor. Nosotros hemos visto este nódulo, miramos si hay algún otro nódulo, no vemos ningún otro nódulo, nos quedamos satisfechos, pero si este paciente tiene otra lesión asociada, puede variar el diagnóstico y puede cambiar el tratamiento. Por tanto, es importante disponer de herramientas que nos identifiquen otras lesiones que quizás nos hayan pasado desapercibidas por este fenómeno de satisfacción de la búsqueda. ¿Alguien ha visto, aparte de este nódulo, ve algo más en la imagen? Nadie ve nada en la imagen. Algo que le llame la atención. Bueno, pues en esta imagen hay un gorila. Y este experimento se realizó en un grupo de radiólogos y hasta el 80% de los radiólogos no identificaron el gorila. Ya no alguien que no se dedica a la imagen, sino que los radiólogos que se dedican a la imagen, hasta el 80% no vieron el gorila en la imagen. ¿Esto qué significa? Que ese fenómeno de satisfacción de la búsqueda nos conduce a errores y a muchos errores a los radiólogos, y el tener herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden en esa detección es algo muy útil. Luego, la herramienta de inteligencia artificial nos puede detectar que efectivamente aquí hay una lesión y podemos ver y decir, no, bueno, es un gorila, no es una lesión pulmonar. Pero estas herramientas pueden ayudarnos a la detección. Y de hecho, este es un ejemplo que durante el periodo del COVID, las herramientas de inteligencia artificial, durante ese periodo se unieron todos los centros para enviar datos de imágenes
Y con estas herramientas de inteligencia artificial se pudo predecir la progresión de la enfermedad en pacientes con COVID y de esta manera identificar a aquellos pacientes que requerían un tratamiento rápidamente y facilitarles ese tratamiento a los pacientes y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y esto fue gracias a la unión de datos de todos los hospitales a nivel en España y en diferentes países en Europa, y estas herramientas ayudaron a predecir la progresión de la enfermedad y a poner el tratamiento más precozmente a estos pacientes. Lo mismo en los tumores. Actualmente se están utilizando herramientas de inteligencia artificial para detectar datos dentro de la imagen que nosotros no podemos identificar. Son datos matemáticos que el ojo humano no es capaz de valorar, y de esta manera se puede avanzar en modelos predictivos y se puede avanzar en ayudar a diseñar nuevas terapias que traten estos tumores. Porque, por ejemplo, tenemos un tumor y el mismo tumor que se llama exactamente igual en otro paciente, pero tienen unas características diferenciales que hace que un tratamiento en este paciente no funcione y en el otro paciente sí funcione. Pero para saber si va a funcionar es para lo que estamos utilizando ahora las herramientas de inteligencia artificial, aunque todavía está en fase de experimentación. Y ya para acabar, vamos a hablar de sostenibilidad en radiología. Sostenibilidad en un sistema de salud significa capacidad del sistema de salud de proporcionar cuidados teniendo en cuenta el futuro de las nuevas generaciones. Y la radiología del futuro debe ser sensible al impacto que tienen en el ambiente las emisiones y la alta cantidad de residuos que se generan en un servicio de radiología. El consumo de energía de los equipos de TAC y resonancia representa el 4% del consumo de la energía hospitalaria anual total, y la mayor parte del consumo tiene lugar en los periodos inactivos de los sistemas. Estos sistemas se dejan funcionando. Actualmente los nuevos equipos ya disponen de sistemas de apagado automático para evitar ese consumo de energía. Por tanto, también tenemos que ir reemplazando los equipos antiguos por nuevos equipos. Es importante valorar la necesidad de reestudios de imagen o la utilización de contraste para minimizar el impacto ambiental. Y el tratamiento de los residuos que se generan en radiología intervencionista provocan un impacto medioambiental 10 veces más nocivo que los residuos convencionales que nosotros tenemos en casa. ¿Y esto por qué ocurre? Muchas veces cuando estamos haciendo un procedimiento intervencionista abrimos equipamiento que no vamos a utilizar, que se desecha, y ahora cada vez se está viendo que es más necesario reciclar ese tipo de equipamiento y no desecharlo y incinerarlo. ¿Y qué ocurre con el gadolinio? El gadolinio es el contraste que se utiliza para hacer los estudios de resonancia magnética, que es un líquido que se inyecta por la vena. El gadolinio es un metal que está unido a una molécula para que no sea tóxico en el cuerpo humano. Pero una vez que hemos introducido el contraste dentro del paciente, se elimina por vía renal, pasa a la orina, de la orina a las aguas residuales, de las aguas residuales a las aguas de riego y a nuestra alimentación. Y se ha visto que en aquellos ríos que están cercanos a equipamiento de resonancia magnética o a hospitales, la concentración de gadolinio es muy alta. Y el gadolinio, al entrar en contacto con los rayos ultravioletas, se vuelve tóxico. De momento no se han demostrado efectos tóxicos adversos que estén provocados por el gadolinio, pero tenemos que minimizar ese uso de contrastes. Se están haciendo investigaciones con otro tipo de contrastes, y también se están haciendo investigaciones con inteligencia artificial para crear imágenes con gadolinio virtual, sin introducir directamente el gadolinio. Además, algunos elementos, como el yodo, por ejemplo, tienen en la naturaleza, está limitado y tiene un periodo de caducidad, y de hecho ya estamos teniendo en ocasiones problemas para conseguir contraste yodado, porque el yodo va a desaparecer de la naturaleza porque ya lo hemos consumido. Y bueno, ya para concluir,
las técnicas de imagen permiten visualizar y evaluar estructuras internas de una forma no invasiva, facilitando la identificación de enfermedades o lesiones que no son evidentes mediante un examen clínico convencional, y tiene un claro impacto en la prevención, en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Y con el avance de la tecnología, las técnicas de imagen siguen evolucionando y es fundamental que los pacientes estén formados e informados sobre el uso de estudios de imagen y sobre las ventajas y posibles complicaciones o inconvenientes para que puedan tomar decisiones sobre su salud. Y nada más, eskerrik asko. Galderaren bat? A ber, bat ari maiten dan. Bueno, hola txiku orduan. Eskerrik asko atzea, Laura, eta ondo segi.